he dicho que mujeres juntas ni difuntas por ahí, y al contrario, ¿no? Yo creo que siempre nos podemos ayudar, nos podemos compartir y nos podemos enriquecer porque tenemos una grandeza que extraordinaria, ¿no? Como seres humanos. Y bueno, hoy que vamos a tratar esto de la grandeza de tu niño interior, que es fantástico, ¿no? Sí, Gaby, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por, pues por esta disposición que tienes, porque yo sé que además eres una persona muy ocupada y que siempre estás haciendo muchas cosas. Entonces, cuando yo le dije a Gaby, Gaby, ¿cómo ves? ¿Podrías estar con mucho gusto? Claro que sí, a ver, dime cuándo. Y ya nos coordinamos para que, pues para que esto se pudiera dar. Y eso a mí, de veras, Gaby, yo no me alcanzan las palabras para agradecerte todo esto. No, pues es mutuo. No, qué linda, Gaby, tan linda. Hoy tenemos un tema que es muy bonito, un tema que a mí se me hace pues padrísimo porque nos llena de mucho crecimiento y porque nos reta a explorar áreas que muchas veces, sobre todo las mujeres, las dejamos en el olvido, porque somos mujeres muy entregadas, con mucha pasión, nos ponemos a hacer todo y tenemos la capacidad para ayudar a medio mundo, pero así de grandes somos que somos capaces de dejarnos hasta el último y de olvidarnos de nosotras. Entonces, hoy que estás tú aquí conmigo, yo dije, voy a así a exprimir a Gaby todo lo que se pueda, porque tanto conocimiento y tanta experiencia, pues tiene que ser compartida, Gaby. Entonces te vamos a llenar de muchas preguntas. Oye, nuestro tema es súper bonito, la grandeza de nuestra niña interior. Qué grandes somos y qué pequeñitas nos hacemos a veces. Y se nos olvida todo esto. Entonces yo quisiera empezar porque tú nos narres o nos vayas como ubicando un poco cómo es que poco a poco esta niña interior se va viendo olvidada. Pues primero que nada, porque yo creo que a veces no tuvimos una infancia como la quisimos, ¿sí? Y no la disfrutamos quizás, ¿no? Y entonces en esa parte, las responsabilidades y compromisos de la vida, de la parte adulta, pues nos llevan a obviamente ponernos serios, ponernos rígidos, ponernos como muy comprometidos con el deber ser y tener que, ¿no? Cuando las características de la niña interior, pues es la espontaneidad, la creatividad, la exploración, ¿sí? Y entonces, obviamente, en la etapa adulta, con todo lo que nos encontramos, ¿sí? Y digamos las exigencias de ese mundo exterior, de la familia, del trabajo y eso, pues nos hacen desconectarnos un poco, ¿no? Y más si hubo una niña herida, una niña lastimada, que en alguna forma, pues todos tenemos, aunque sea un rasguñito por ahí, ¿no? Hay heridas más grandes, heridas más leves, pero creo que todos tenemos ahí un asunto en lo que no fuimos escuchados del todo, en lo que no fuimos acogidos del todo y en lo que no fuimos aceptados del todo, ¿no? Entonces, es ahí como de alguna manera nosotros nos desconectamos, ¿no? Hay quien inclusive dice, es como, hice un parteaguas y ni siquiera quiero recordar ese pasado, ¿no? O sea, ni siquiera quiero recordar esta parte de mi vida, ¿no? Y sin embargo, yo acá tengo una frase que me encanta, dice, en mi alma todavía soy esa pequeña niña que no le importa nada más que, inclusive ustedes la pueden complementar, ¿no? Repito, en mi alma todavía soy esa pequeña niña que no le importa nada más que a lo mejor jugar, divertirme, ¿sí? Ver el bosque, ¿sí? Brincar, bailar, saltar, ¿no? A ver, Gaby, dijiste algo bien padre, que nos la compartan. Aquí en los comentarios pueden empezar a anotar y a escribir. En mi alma todavía soy esa pequeña niña que no le importa nada más que. Compartan en los comentarios qué es lo que esa niña interior quiere decir o qué hay dentro de ella. ¿Hay niveles de afectación de la niña interior? Sí, ¿por qué? Porque depende de la edad, ¿no? Inclusive muchas veces puede ser hasta de vientre materno, ¿no? Hay terapias donde necesito regresarme a vientre materno para resignificar el hecho de sentir a mi mamá, sentirme acogida, el bienvenida al mundo, desde las condiciones, de hecho, en una exploración, digamos,
consciente y como un proceso es revisar desde las condiciones que tuve en vientre materno, ¿no? Porque muchas veces mamá sufrió un asunto fuerte, una tristeza, un duelo importante, un susto importante. Las condiciones como yo nací, si nací por cesárea, si fue parto normal, si fue 7 mesina, todo eso impregna también desde la concepción, ¿no? El hecho de decir, a ver, no es lo mismo que haya sido un encuentro amoroso entre mis padres, que haya sido una cuestión casual, que a lo mejor no había amor. Entonces, todo eso, claro que impregna mis células y está comprobado que impregna mis células y que puede ser una plataforma, ¿no? No es un determinante, pero es una plataforma donde es importante que yo considere y sepa todo eso para decir, esto es mi historia, ¿no? Yo estoy en la postura de honrar mi historia y bendecir mi historia, con esta parte de bien decir, ¿no? La bendición es un bien decir. Entonces, para mí es muy importante, volteo a ver mi historia y digo, y bendigo mi historia, acepto mi historia, valoro mi historia, valido mi historia, ¿no? Con una, digamos, vista, con una acogida amorosa, sabiendo que me hace parte de lo que yo soy en este momento. Lo que ves en mí es parte de lo que yo viví, ¿sí? Y de cómo de alguna manera ahora, desde la parte adulta, yo lo veo, ¿sí? Y yo lo acojo en esa parte o lo comprendo, ¿sí? Desde esta parte de mi visión ahora de adulta, pero que está ahí y es una realidad que no puedo dejar de ver, ¿sí? A ver, Gaby, entonces yo quiero hacerte esta pregunta. Sí. ¿Cómo puedo descubrir si mi niña interior está herida? Porque yo ya soy adulto, soy una mujer, o a lo mejor soy una adolescente joven también, pero vivo al día, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que mi niña interior está lastimada o herida? Fíjate, muchas veces cuando veo como a personas que hacen como contacto con el niño, que juegan o un chiste o que de alguna manera hacen cosas que son de niña, yo digo, ay, qué ridículo, ¿no? ¿Qué le pasa? Fíjate, simplemente acá estuve buscando porque como en este tiempo no he hecho taller del niño interior por esto de la pandemia, pero fíjate lo que yo en mis talleres tengo mi nariz y entonces yo me presento así en mis talleres, ¿no? Y yo les cuento, como lo voy a contar ahora, que esta niña que vive en Gaby, que está en Gaby, se llama Gaby Lupirú. Gaby Lupirú es la historia porque mi papá me decía así. O sea, mi papá jugaba mucho conmigo, teníamos mucho juego y entonces, pues en mi inocencia, yo tenía trenzas cuando era chiquita y entonces yo corría y me decía, Gaby, Gaby, se te cayó una quencha, así me decía. Y yo, pues en mi inocencia, tomaba uno y tomaba el otro y decía, no, aquí están, ¿no? Entonces, yo digo, cuando hago esos talleres, yo traigo a Gaby Lupiru, le digo, a trabajar. Y bueno, aquí está. Y esto, muchos pueden decir, ridículo, ¿cómo esto? Y sin embargo, no, aquí estoy, ¿no? Y desde este personaje yo contacto con los otros niños y abro como, rompo eso de decir, pues ese niño o esa niña interior que tienes muchas veces está olvidado, muchas veces cuando trabajo esto del niño interior, me doy cuenta que dices, las personas no pueden ver a esa niña, ¿no? Por ejemplo, simplemente, ya me lo voy a quitar porque se me oye la voz un poco mormada, pero es como esta parte de decir, cuando se me hace ridículo, tonto y todo eso, ahí es como dices, ¿y dónde está la niña, no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi historia de vida y en mi proceso de terapia, donde a mí la Rosita Fresita, las que son de más o menos de mi generación, se acordarán de ese personaje, que era así como, pues sí, era una muñequita que traía fresitas y yo, ay, nada más de verla me causaba así como, o sea, no, es ridícula y esto. Y era como mi falta de contacto entonces con la ternura, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta, a ver, qué me proyecta o qué me dice esta figura, esta muñequita, pues es la ternura, ¿no? Entonces yo no quería contactar con mi ternura. Entonces, es esta parte de que, ok, puedo
ir al encuentro de mi ternura y entonces ya no me parece así como aberrante o de no contacto, ¿no? ¿Sí? Y de alguna manera podemos tener esas características de espontaneidad, creatividad y demás. Cuando de alguna manera la tengo lejos, pues me voy mucho a la seriedad y cuando veo que de alguna manera hay algo chistoso, creativo de esto, pues me vuelvo a mi parte adulta, de decir, a ver, no, otra vez, ya estoy Oye, aquí, ¿no? Gaby, fíjate que ahorita que tú te pusiste la nariz, Uh yo creo -huh. que a todas nos pasó. Yo sí contacté con mi niña porque dijiste, Ajá. tú eres ella, entonces ¿quién soy yo? Me Ajá. pregunté en este momento. Y entonces también empecé a pensar, me regresé un poco a cuando yo era niña y qué necesidades tenía. Uh Porque -huh. ciertamente me ubiqué en esa parte que yo creo que nos pasa a todas, empezar a recordar cuando era niña qué cosas estaban sucediendo en mi vida que me fueron lastimando y lo trasladé un poco a esta parte ya de adulta, que son esos momentos, asociándolo a la pregunta que yo te hacía, que cómo descubrir que mi niña interior está herida. Muchas veces vemos adultos que no nada más, como tú dices, que tienen actitudes infantiles, sino que de pronto sigue siendo una actitud infantil el reaccionar de una manera que dices, ay, no era para tanto. Y creo que es ahí cuando aflora esa niña, ¿no? Que sale y que dice, es que esto que está pasando ahorita no sé ni cómo manejarlo y me chocó o me enojó tanto, que sale, esa es la reacción, ¿no? La que nos dice, esta es la niña herida, la que está hablando. De hecho, No muchas nos damos hay, cuenta. sí, muchas veces hay como llanto, tristeza y digo, creo que no era para tanto. ¿Qué me está pasando, no? O sea, esta situación no era, no ameritaba lágrimas, sin embargo, ¿qué me recuerda, no? Inclusive ahorita con esto que yo les comparto es el hecho de, a ver, acuérdate cómo te decían de niña, ¿no? Algunas veces fue cariñosamente, algunas veces fue destructivamente y entonces es como, ¿cómo te quieres decir ahorita? ¿Cómo le quieres decir a tu niña, no? Uh -huh. Porque obviamente siempre hablamos con la niña o los niños en diminutivo, de alguna manera podemos recordar amorosamente cómo nos decían, si era constructivo y positivo para nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa si era al revés? Porque ahí ya estás tocando unas fibras muy sensibles. Cuando yo tengo recuerdos, como lo dijiste hace un momento, recuerdos tan tristes que prefiero ni siquiera evitar esa etapa de mi vida. Hay muchas mujeres que muchas etapas de su infancia están bloqueadas y que dicen, es que yo de eso no me acuerdo de nada y seguramente es porque estabas viviendo una etapa muy difícil. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se puede, cómo lo vas descubriendo? Y uno, ¿cómo lo descubres? Y cuando lo descubres viene otro proceso, cómo empezar a sanarlo. Sí, el simple hecho, muchas veces es en el proceso terapéutico, pero si no tengo proceso terapéutico, es decir, a ver, ¿qué me gustaba hacer de niña o qué recuerdo que me gustaba hacer de niña? Hay actividades que conectan necesariamente, por ejemplo, el hecho de dibujar, ¿sí? El iluminar, el hecho de jugar a veces con plastilina, ¿sí? Con barro, el hecho de alguna manera de recordarme el dulce que me gustaba, de recordar a lo mejor mis mejores amigos o amigas, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de tener fotografías ahí, quizá las tengo y no las veo, el tenerlas a la mano, ¿sí? Me va abriendo poco a poco, porque es como entrar en un espacio, yo lo observo así o lo experimento así, en un espacio sagrado que yo de alguna manera tengo guardado ahí con candado, porque no es fácil para mí, ¿no? Entonces, muchas veces necesito acompañarme de alguien o yo misma puedo ir decir, me voy a ir acercando a mi niña, pero es como poco a poco, dándole confianza, porque si es una niña muy herida, no tan fácil me va a abrir la puerta, ¿no? Puedo hacerlo inclusive en una visualización y decir, a ver, ¿dónde está mi niña? Y a veces las personas me dicen, no, pues es que está escondida ahí en un closet, ¿sí? O está abajo de la cama. Y entonces, a ver, empieza a hablar desde ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí estoy para ti, quiero hablar contigo, quiero que me conozcas, porque obviamente esa niña herida perdió la confianza con los adultos que debieron de haberla cuidado y no la cuidaron, ¿sí? No le proporcionaron un ambiente emocional agradable, amoroso.
Y entonces es como, yo perdí la confianza en los adultos y ahora yo soy una adulta. Entonces es paso a paso ganarme su confianza. El decir, aquí estoy cuando tú estés lista, pero quiero que sepas que aquí estoy, ¿no? Y entonces a lo mejor empezar a, ¿cómo te ganarías un niño? Es como, aquí y ahora, pues oye, mira un juguete, aquí y ahora un dulce, aquí y ahora, oye, podemos jugar, pero tengo que estar dispuesta a ese estar, ¿sí? Con acciones, con juego, con todo esto, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tengo otro que se los quiero compartir. Este yo lo compré el diciembre pasado porque me encanta y me conecta con mi niña y digo, ay, me encantan los monos de nieve, ¿no? Entonces yo lo veo y me hace sonreír, ¿no? Entonces es como digo, ahí está mi niña interior, ¿no? Entonces, eso es, a ver, lo que me hace sonreír, donde puedo explorar mi espontaneidad, donde puedo tocar mi creatividad, esos son momentos que me va a llevar, es una vía que me va a llevar con mi niña interior, ¿sí? ¿Cómo perder el miedo a iniciar esta aventura y este camino de exploración hacia mi interior? Porque de veras creo que también es un acto de valientes. Ujú. Nos duele y es volver, es como cerrar los ojos y empezar a conectar con mi corazón y volver a recordar momentos y situaciones que me lastimaron mucho. Entonces, creo que lo mejor siempre va a ser llevar un acompañamiento, como Ujú. tú lo acabas de mencionar. Sin embargo, cuando ya estoy en este momento en el que me conecto con alguna situación que estoy viviendo ahorita de adulto, pero evocó un recuerdo del pasado y me lastima, normalmente nuestra reacción o es, bueno, hay una tendencia a ser muy agresiva o a ponernos muy tristes. Ujú. Entonces, cuando yo conecto con esto, ¿cómo lo puedo manejar? Primero que nada, como son dos vías, para la adulta es decirle, ¿qué te parecería el hecho de no volver como a vivir todos esos, digamos, momentos incómodos que a veces no entiendes, ¿no? Porque a veces hay momentos que dices, no entiendo qué me pasa, pero sin embargo peleo con mi esposo, o peleo con mis hijos, o de alguna manera ni yo me entiendo, ¿no? Entonces, como una parte, digamos, de ponerle a la adulta el hecho de, oye, ¿no te gustaría como vivir más empáticamente, más fluidamente, más alegremente, más libremente de eso? Eso sería como, digamos, la venta para la adulta, ¿no? Y la venta para la niña, por decir así, es el hecho de, oye, ¿no te gustaría tener quien te cuide, quien te acompañe, quien te escuche, quien todos los días pueda mirarte y acogerte, con quien todos los días puedas platicar y externarles tus dudas, tantas dudas que teníamos de niña, pero que los adultos nos bateaban, ¿no? Nos decían, ¿sabes qué? Luego te lo digo, o ve y pregúntelo, ve y pregúntaselo a tu papá, o ve y pregúntaselo a tu mamá, ¿no? Entonces es como esta parte de presentarle a la adulta todo lo que nos puede dar de beneficio el tener una niña sana, el tener una niña feliz, el contactar con eso, porque todos necesitamos, por ejemplo, creatividad en nuestros trabajos, ¿no? O simplemente en la casa, ¿no? O simplemente con las realidades que tengamos, necesitamos esa creatividad, esa espontaneidad, porque simplemente el vivir en esa sintonía de libertad, de poder disfrutar el aquí y el ahora, que yo creo que esto es como clave, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, yo digo, si estamos viviendo el aquí y el ahora, podemos hacer rebanadas de alegría, rebanadas de espontaneidad, rebanadas de disfrute continuo, ¿no? Porque digo, a ver, ya vendrá el rato que tenga que hacer esto, ya vendrá mañana que sí esto, pero ahorita es como aquí y ahora plenamente, ¿no? En contacto con lo que sí hay, ¿no? En contacto que digo, ay, mira, aquí digo, ay, mira, tengo dos pelotitas, ¿qué hago con estas? Ah, pues puedo hacer un juego, ¿no? Digo, ah, ya me divertí. Y en 5 minutos a lo mejor que estoy esperando que llegue un paciente o 5 minutos que estoy viendo un video y estoy leyendo algo y yo mientras puedo estar aquí en contacto con mi niña y digo, está bien, ¿sí? Pues es un estar constantemente nutriendo a esa niña interior. Nutriéndola y de alguna manera disfrutando de su compañía, ¿no? Muchos adultos, ¿qué hacen o qué hacemos? Tener una mascota. Y eso es lo más acercado muchas veces al contacto con un niño, porque las mascotas son espontáneas, te sacan la risa,
de alguna manera conectas con la ternura, las tocas, le haces una caricia y decir, ok, imagínate tener ese constante encuentro con tu niña donde puedes hacer todo eso con ella, ¿no? ¿Sí? Porque si con una mascota lo hacemos, pues más lo podemos hacer conmigo misma, ¿no? Pues qué Y interesante lo que dices. sus sueños, poder rescatar todas las inquietudes que tenía. ¿Se acuerdan por ahí de esta película del encuentro con mi niño interior, ¿no? O me encuentro conmigo, ¿no? Que se encuentra el personaje adulto muy Con serio, Bruce Willis, ¿verdad? así, Sí. muy serio, muy limpio, y el niño le dice, ¿no tenemos perro? O sea, como decimos, yo me prometí de niño tener un perro y no tenemos perro. Entonces es como, a ver, ¿qué deseaba mi niña ser, no? Oye, Gaby, fíjate qué interesante lo que dices, porque creo que entonces es una parte muy importante el descubrir que mi niña interior está herida a través de las cosas que vivo ahorita ya como adulto. Cuando me conecto con esta niña interior, es como volver a revivir hasta cierto punto estas heridas por las que yo sufrí. Digo, hay dos vertientes, una en la que tuve una infancia en la que no fueron las cosas quizá tan difíciles, pero aún así la niña interior, a pesar de todo, siempre va a tener ciertas heridas, quizá unas más profundas, unas menos, por las circunstancias que vivimos. Pero quiero ahorita como enfatizar en esa área en la que fuimos más heridas por circunstancias difíciles. Ujú. O probablemente somos tan sensibles que la circunstancia no fue tan difícil, pero me hirió profundamente, porque la forma en la que yo lo viví para mí fue muy dura, ¿no? Cuando yo me conecto con eso, cuando descubro mis heridas, entonces me conecto con una parte de mí que ya tenía olvidada o que estaba ahí cerrada. Me gustó mucho como dijiste hace ratito, que es un Ujú, espacio sagrado. ujú. Y cuando yo llego a ese espacio sagrado y me descubro ahí con esas heridas o con esos recuerdos que me lastiman, la, ¿cuál es la forma de empezar ya de veras a sanar? No sé si un camino, y yo te lo quiero preguntar así, un camino, porque ha de haber muchos, pero un camino puede ser el perdón. Sí, un camino puede ser simplemente darme cuenta que, como tú dijiste ahorita, los hechos son neutros, ¿no? Sucedió esto. Muchas veces no fue tan fuerte a los ojos de un adulto, pero a los ojos de una niña o a la vivencia de una niña fue muy fuerte, ¿no? Y que, por ejemplo, les puedo contar algo, ¿no? Mi mamá siempre fue sumamente detallista. Y entonces era mi santo y pues ese día era día de comprar pastel porque así se acostumbraba, ¿no? Y entonces mi mamá estaba en el quehacer y yo le digo, oye mamá, vamos a ir por un pastel. Y me volteé a ver así y me dice, ¿por un pastel? ¿Por qué un pastel? Y entonces la verdad yo no fui capaz de decirle, porque es mi santo y siempre acostumbramos comprar un pastel, ¿no? O tener un pastel. Y entonces fue así como que esa fue una herida para mí que yo tuve que trabajar, ¿no? O sea, como yo lo traduje como no eres tan importante para que importes tanto, ¿sí? Pero vean la cuestión de cómo nosotros hacemos esta traducción o la percepción que tenemos de este momento. O sea, para mí fue no importas tanto como para que yo te compre un pastel. Ya después mi mamá al rato o en la tarde dice, ay, ya sé por qué me dijiste, porque es tu santo, pero obviamente ella en sus cuestiones, quehaceres y demás, pues se le olvida, ¿no? Pero obviamente ahí en esa parte lo tuve que haber trabajado por lo que yo recibí o por como yo lo traduje, ¿no? Y desde la parte adulta tú dices, ay, pero si en la tarde tu mamá te dijo y te lo fue a comprar, etcétera. Pero en ese momento, ¿cómo es importante la relación que tenemos con nuestros padres? Y si no estuvimos con nuestros padres, con las personas que nos cuidaron, o sea, ¿cómo nos sentimos en el vínculo con ellos? Que ahí está el área el famoso rescate que a veces decimos lo que trabajamos con niño interior, porque decimos, ahora sé tú el adulto que no tuviste para tu niña, ¿no? O sea, sé la mamá y el papá que no pudiste tener o que no pudieron, porque ellos también tenían su historia, etcétera, etcétera, no los justificamos, pero de alguna forma ellos también tuvieron su relación con sus padres, ¿no? Y es importante también
que yo diga, ahora yo voy a ser la adulta, mamá, papá de esta niña que necesita cuidado, atención, cariño, ¿no? Pero bueno, me regreso un poquito porque me desvío un poco a tu pregunta de decir, a ver, ¿cómo poder empezar a hacerlo? El hecho, puedo empezar, por ejemplo, hay diferentes vías. Ya decía yo dibujando, porque a lo mejor ahí me suelto y puedo contactar con esa niña. Una técnica muy usada por nosotros los terapeutas es una carta a esa niña, pero la vas a hacer con la mano no dominante. Si eres diestro, con la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque acordémonos del hemisferio, los hemisferios cerebrales, ¿no? Y entonces el hemisferio derecho es la parte lúdica, la parte musical, la parte espontánea, y como los hemisferios están intercambiados, si yo lo hago con mi mano izquierda, pues conecto con el hemisferio derecho, donde voy a empezar a hablarle a esa niña, ¿no? A lo mejor solamente puedo decir, hola, aquí estoy, con mi parte adulta seria y seca, si quieres, pero de alguna forma ya estoy haciendo ese contacto, ¿no? ¿Sí? Puedo sacar fotografías de infancia. Aquí yo saqué una, no sé si se va a alcanzar a ver, pero bueno, este, súper chiquita estoy ahí con mi hermana y mi papá. Yo soy la más chiquita, pero tengo fotos, ¿no? Aquí tengo otras fotos de decir, ok, aquí me estoy viendo, aquí yo le puedo estar hablando a esta niña y decir, sí, la verdad que eres tremenda y sigue siendo tremenda, pero pues sígueme ayudando con eso, ¿no? Porque si no, no, se me olvida a veces reírme de las cosas o de los sucesos. Yo tengo un lema que digo, ríete de la vida porque si no la vida se va a reír de ti, entonces hazlo tú primero, por decir, ¿no? Entonces, esa parte que tú me preguntas, pues son diferentes vías, hasta con el juego, ¿no? Si tengo cercano tus hijos, sobrinos, niños, pues es empezar de alguna manera el juego también con ellos y por ahí te vas a recordar cosas de tu infancia, ¿no? Empezar a recordar tus juguetes favoritos, empezar a recordar a qué jugabas, ¿sí? Como todas esas preguntas de exploración que puedo hacerme, dándome un espacio, ¿sí? Para empezar a tener ese contacto con quién era yo cuando era niña. ¿Qué necesitaba yo cuando era niña? Qué interesante, Gaby. Yo lo estoy separando porque estoy ahorita pensando qué fue lo que dañó a mi niña interior, en qué manera puedo sanar esta niña interior que necesita tanto de mí y que necesita que yo voltee a verla, y luego en la etapa ya de ser adulto. Porque cuántas veces nosotros desde nuestra adultez, ¿cómo la vivimos cuando nuestra niña interior no ha sanado? Es como un constante estarla callando de manera tan así, bueno, tan constante, que la tengo en silencio. Y entonces me convierto en un adulto a veces hasta tirano, ¿no? Conmigo Sí. misma, y obviamente eso lo voy a proyectar también con la gente con la que convivo. Simplemente hay gente que no le gusta estar con niños, ¿sí? Yo conocí una persona que tuvo sus hijos inclusive y se los dio a su mamá y a su papá para que los educara y los tuviera en la etapa de la infancia, ¿sí? Porque fíjate, ella hasta decía prófugos de Herodes, ¿no? Entonces, ella, o sea, decir, no, por cómo la historia de su infancia seguramente no habrá sido fácil para que ella no quisiera tener ese contacto, porque obviamente estar frente a un niño o una niña, por neuronas espejo, yo me contacto con ese niño o esa niña. Es cuando le dice a alguien, ah, ya vas a llorar, ¿no? Y ese ya vas a llorar es, por favor, no llores porque me vas a conectar con mi tristeza no expresada y yo también voy a llorar y no sé qué hacer con eso. Si no sé qué hacer con mi tristeza, menos sé qué hacer con la tuya. Entonces, si yo veo un niño o una niña y no me acerco un poco y digo, no, mejor de lejitos, es porque estoy en peligro, ¿no? Mi sistema interno dice, un momento difícil de conectarme yo con mi niña y poder de alguna manera jugar, ¿no? O conectarme con lo que yo fui y que obviamente no quiero ver, no quiero sentir, ¿sí? Ay, Gaby, pues qué fuerte, porque tomando un poco el ejemplo que tú acabas de mencionar, imagínate esta persona herida que manda a sus hijos a vivir con sus papás, dice, durante la infancia, este adulto que es un niño herido, manda a sus hijos y entonces también se abre ahora una herida también en los hijos.
Sí, y se va haciendo, o sea, va como caminando. Y entonces llegan estos adultos que muchas veces no son capaces de poder sanarlo porque no saben ni cómo, ni siquiera se han dado cuenta de que hay un niño herido ahí. sí, Es como una cadena que tenemos que romper al darnos cuenta y descubrir, que me remite a la pregunta anterior, ¿no? Que cómo saber si mi niña interior está herida o hasta ujú, dónde. Pues es a través de este, como recordar en algún momento qué es esto, o darme cuenta qué es esto que me está molestando y por qué me molesta tanto. Habrá escenas de mi vida que quizá no recuerdo, pero que están ahí y que es muy necesario voltear a verlas para poder sanarlas. Y este transitar me va llevando, que me gusta mucho, hacerme cargo de mí. ujú. Además que eso duele un chorro. Sí, pero es como, es una inversión. Digamos que la inversión perdón, el tocar el dolor es una inversión a futuro. Y no solamente para mi adulto, sino para mi vejez, ¿no? Entonces es como, no es nada más, ¿sabes qué? Vamos a tocar el dolor como para ser masoquistas y estar ahí, ¿no? Sino es para liberar ese dolor y que ese dolor no esté constantemente en ti. Porque al estar constantemente en ti, pues obviamente está lastimándote, ¿sí? Entonces es importante que, es decir, a ver, tocar el dolor implica limpiar la herida, lavar la herida y que la herida sane, ¿sí? Por eso es importante muchas veces hacerlo con acompañamiento para decir que no te quedes ahí, porque no es nada más tocar el dolor y quedarme ahí, ¿no? Sino poder decir lo que quizá no pude decir, ¿sí? Quizá sentirme escuchada, sentirme abrazada y sobre todo esto, aquí hay una frase sanadora que a mí me gusta mucho, esto de ahora te miro y te doy un lugar en mi corazón. Esa frase a mí me encanta. Imagínense si de por sí, si ahorita la escuchas, es muy rico, ¿no? Al alma, al corazón, escuchar esto. Imagínate una niña que lo puedas mirar, te puedas poner a su nivel, puedes mirarle a los ojos y decirle, te miro y tienes un lugar en mi corazón, ¿no? ¿Sí? Qué O bonito. eres importante para mí, o Vales lo mucho. que tú digas es valioso. Sí. Qué bonito porque tú lo mencionas y yo hasta me siento abrazada y digo, ay, qué Ujú. bonito, necesito escuchar eso de mí. Y hoy a las mujeres que nos están viendo, me encantaría que las invitáramos a pensar eso, ¿qué necesitas escuchar ahorita? ¿Y qué necesitas decirle a esa niña? Que la nutra con amor. Y ahorita en este proceso del que tú hablas, Gaby, una vez que ya pasamos por todo esto, y que bueno, que ya llevé este proceso de sanar con mi niña interior, ¿cómo ahora cuidarla? ¿Cómo empezar a tener una relación con ella? Primero que nada, ya cuando de alguna manera puedo decir, está conmigo, está aquí, es decir, a ver, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Es como, porque si hay ese diálogo interno, ¿no? Que parezca locura en los procesos de terapia, si hay ese diálogo donde la niña me puede decir, ¿sabes qué? Es que muchas veces he tenido ganas de un helado, pero tú me sales con que tiene mucho azúcar, ¿sí? Y que son muchas calorías, ¿no? Entonces decir, ok, este, ¿podemos hacer eso, por ejemplo? ¿No? O el hecho de, a ver, ¿qué te gustaría eh, escribir, por ejemplo? ¿Qué te gustaría dibujar? El tener un diálogo, a lo mejor empezamos por 5 minutos de tenerla presente y decir, ok, eh, ¿qué piensas sobre esto, no? Muchas veces los niños son muy inquietos, ¿no? Y de verdad existe ese diálogo donde mi niña me va a preguntar, oye, ¿qué es esto? Oye, ¿por qué esto? Entonces es como en esta parte de escribir, es decir, a ver, ¿qué preguntas tiene mi niña? ¿Qué quiere que le explique que no le fue explicado amorosamente? O como tú cállate, tú no debes opinar, ¿no? Porque también esa es otra parte, que podemos escribir todo lo que nos dijeron que se nos quedó grabado por parte de nuestros padres o de figuras representativas, afectivas para nosotros, que nos dijeron y que nosotros no las creímos, ¿no? Y que puedo escribir y que puedo de alguna manera empezar por ahí a decir, ok, mira, a ti te dijeron esto, tu mamá te dijo esto, tu papá te dijo esto. Sin embargo, quiero que sepas que, y ahí empiezo, ¿no? O sea, empiezo dándole ese tiempo para dialogar, para platicar,
pero también me doy tiempo para hacer cosas que me contacten con ella, o sea, es otra vez, ¿no? El juego, la música, quizá el canto, quizá el baile, ¿sí? Esa parte que a la adulta se le puede hacer ridículo, ¿no? Porque, ay, ¿cómo voy a ponerme, por ejemplo, un juego de imitar animales y hacer sonido de animales? Bueno, pero a los niños nos encantaba hacer eso, ¿sí? O simplemente bailar sin decir lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, simplemente la soltura de, ¿no? Y disfrutar esa parte. ¿Sí? Sí, Gaby, tienes mucha razón. Me quedo yo con la boca abierta porque de pronto volteo y digo, híjole, ¿cuántas veces callo a mi niña Ujú, interior? ujú, Y sobre todo con esta frase que mencionamos al principio, tengo que, debo de. ujú. La niña interior no. Y ese ejemplo, te agradezco mucho que seas tan clara con los ejemplos que das porque son muy prácticos. Como tal cual como lo dijiste, quiero una nieve, no, pero es que tiene mucho azúcar. Pues sí que Ujú, yo tengo ganas, no porque te va a hacer daño. Y te quedas ujú. con las ganas, ¿no? Y es también esta parte de seguir callando a esta niña interior. Qué, Sí. qué padre todo lo que tú nos estás diciendo, Gaby. ¿Qué querías decir? Ah, por ejemplo, esto de la equivocación, ¿no? Porque habemos muchas personas adultas que tiene que ser perfecto o nada, ¿no? Y decir, parte de la niña también es que estoy aprendiendo y no me va a salir al 100 al principio, ¿no? Entonces, ¿qué tan rígida soy en estos procesos de equivocarme? Que más que nada yo lo veo como un aprendizaje, no es una equivocación, es aprendizaje. Me estoy haciendo experta a la mejor en esto, ¿no? Entonces, es como, ok, está bien para mí equivocarme, está bien para mí, ¿sí? El hecho de, pues, equivocarme, repito, o el simplemente hecho de esto no me gusta y esto no lo quiero y también es válido, ¿no? Como respetar la decisión de mi niña y el tiempo que necesite para generar confianza en el vínculo conmigo. Es como estar ahí y esto de aquí estoy es como en esta parte de empezar a recordar, insisto, eh, simplemente a ver cómo era mi cuarto, si lo compartía con alguien, ¿sí? ¿Qué era lo que me gustaba? ¿Cuál era mi ropa favorita? Empezar a cerrar mis ojos y decir, a ver, si yo ahorita en este momento puedo ver a mi niña, ¿cómo se me haría presente? Porque a veces sí hay esos recuerdos y dices, ay, mira qué chistoso, se me hizo presente con un vestido o unos shorts o algo que a mí me gustaban mucho y ahora me recuerdo que me recordaba, ¿no? A lo mejor que estos guaraches o estos tenis me gustaban, etcétera, ¿no? Entonces es como darles espacio para poder conectar de alguna manera ahí, ¿no? ¿Sí? Y también el hecho de decir, a ver, ¿qué me hubiera gustado que me dijera mi papá y mi mamá? ¿Sí? Que esto era lo que yo decía hace rato con esto de la frase sanadora, ¿sí? Oye, sí es cierto, y sobre todo porque tocas fibras muy sensibles. Muchas veces papá y mamá no estuvieron presentes físicamente o estaban presentes alguno de los dos físicamente, pero no emocionalmente. Sí, y lo que yo viví, que de alguna manera, insisto, yo lo traduje así, no es que las circunstancias fueron así, y no es que yo esté mal, no, sino simplemente un niño o una niña queremos que papá y mamá esté ahí, y claro, la adulta comprende ahora que no puede estar ahí, pero nosotros muchas veces queríamos esa atención, ¿sí? Que obviamente pues no tuvimos del todo de nuestros padres, ¿no? ¿Sí? Y contarnos esa historia, inclusive esto de los cuentos es otra vía donde conectamos mucho con la niña interior, ¿no? A ver, si yo ahorita hiciera, es otra técnica, ¿no? Un cuento de mi infancia, ¿sí? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo relataría? ¿Qué vivencias externaría, no? Y que las puedo expresar y decir con libertad y a lo mejor ahí darme cuenta de cosas, ¿no? Ahorita me viene el recuerdo de una vez yo estuve en hospital por una razón de un tipo de pie plano en hospital a los 5 años. Entonces, hubo un periodo donde estuve en el hospital, no recuerdo yo el tiempo, pero antes de, durante la operación y después de, y me acuerdo que un día, pues como niños no te daban mucha agua por esto de que vayas a mojar la cama, etcétera. El caso es que
Yo me acuerdo que un día estábamos varios niños ahí de mi cuarto y de otros cuartos y dijimos, tenemos sed, ¿no? Y no nos dan agua. Y yo, bien determinada, dije, vamos a pedir agua, ¿no? Entonces, bien decidida, ¿no? Y me acuerdo que yo empecé a caminar así, bien decidida, que vamos a la cocina a pedir agua. Como que después reaccioné de qué estoy haciendo, o sea, como no nos van a dar o qué sé yo. Cuando yo volteé ya traía una filita atrás de mí como de 5 niños o más y yo dije, ya no me puedo echar para atrás, ¿no? Entonces ahí yo conecto con esta parte del liderazgo porque finalmente llegamos a la cocina y dijimos, tenemos sed, queremos agua. Y sí nos dieron, ¿no? Pero esta parte de decir, también empiezo a identificar de dónde viene, ¿sí? O desde ahí vienen características mías, que ahora de adulta las puedo seguir realizando, pero también puedo ver que eso venía desde mi niña, ¿no? Y fortalecerlo todavía más. ¿Sí? Gaby, qué bárbaro, porque nos conectas con muchas historias de nuestra propia vida y de nuestra niñez, que seguramente ahorita empezaron a salir así como si fueran así como pop, 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 momentos a los que hay que voltear y abrazarlos. Ya estamos casi por terminar y a mí me gustaría saber si tú quisieras compartirnos, bueno, uno, y así como rapidito, ¿en qué momento sanas y cómo sanas tú y te reencuentras con tu niña interior? Sí, fue diferentes etapas, ¿no? Porque como te menciono esto de la etapa de los 5 años del hospital, todos los días mi mamá me iba a ver, ¿eh? No es que no le dejé de importar ni nada, pero esto yo lo tuve que trabajar como un abandono, ¿sí? Porque obviamente, pues yo estaba, digamos, ella podía irnos, sigamos 1 hora, de hecho mi hermana, me acuerdo que llegó a ir pocas veces, pero llegaba y llegaba llorando y se iba llorando porque le daba tristeza que yo estuviera ahí. Pero obviamente mi mamá decía, ya no te voy a traer porque en lugar de alegrar a Gaby, la pones triste, ¿no? Entonces, fue un proceso, digo, no es que haya sido como así, a veces en diferentes etapas, porque ahorita qué bueno que lo preguntas para que las que nos están escuchando, es como decir, a veces surge algo, un recuerdo, una imagen, lo trabajo y digo, ah, ok, mi niña está bien. Pero aquí y ahora todavía puede surgir algo, ¿no? Todavía a lo mejor puedo recordar un momento de sentirme lastimada, de sentirme no escuchada y ya es más fácil trabajarlo porque ya estoy en contacto con ella y digo, bueno, a ver, ¿qué necesitas decir? ¿A quién necesitas? ¿Qué necesitas expresar? ¿Qué necesitas traer de ese allá y entonces, ¿no? Pero obviamente es un proceso paulatino. Yo creo que ahorita la primera vez quizá fue en un cambio de vida donde de alguna manera yo sentí soledad y entonces decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo que no es como tan razonable esta tristeza, ¿no? Y entonces es recordar y conectar con este periodo de estar en el hospital y de poder de alguna manera, inclusive metafóricamente por decir, ir a acompañar a esta niña y a tenerla conmigo, ¿no? ¿Sí? Pero no necesariamente, digo, en mi caso fue así como de una vez y fue todo un proceso constante, sino que se fue dando. Y aquí y ahora yo en los talleres que hago, te puedo decir que puedo conectar nuevamente. Por ejemplo, una de las dinámicas que yo hago es, ¿se acuerdan que creo que muchos niños de nuestras generaciones hicimos casitas, ¿no? Aquello de, voy a hacer mi casita y voy a poner aquí mi sábana y mis sillas, y, ¿no? Y entonces en esa parte de meterte en esa casita y decir, en un taller que estaba, que todos estaban ahí dentro de su casita y a mí se me ocurre meterme y decir, ah, recordé algo aquí, ¿no? ¿Sí? Recordé de alguna forma cuando estaba con mi mamá, cuando me llevaba al hospital y de ahí surgen más cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir por etapas, ¿no? Ir sanando y ya si, digamos, en su generalidad sané, lo que puedo ir haciendo es seguir con ese diálogo, es decir, como estoy a lo mejor trabajando, haciendo un taller y digo, a ver, ¿qué te gustaría aportar, Gaby, Gavita, en esto, ¿no? Y sí hay una respuesta, ¿no? Ah, mira, ¿qué tal si hacemos así? Me acuerdo de un taller donde llego al espacio y entonces hay una parte de ahí naturaleza muy bonita
Y eso yo no lo tenía contemplado en el taller, pero en ese momento mi pregunta de qué podemos hacer aquí fue, sácalas un poco, porque era un taller con mujeres, a que exploren, a que busquen, a que contacten, y eso, digo, fue aportación de mi niña, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, que puedes de alguna manera insertar en la vida de la adulta y que de alguna forma pueden ir, insisto, surgiendo detalles, ¿no? Todavía, ¿sí? Sí, y ir caminando de la mano con esa niña, llenándola de amor y de lo que ahora como adultos sí le podemos dar. Gaby, pues ya estamos por terminar, casi por concluir. Ya nos pasamos un poquito en realidad, pero quisiera pedirte que nos compartas una frase que nos construya, que nos ayude, que nos haga recordar lo importantes que somos o algo que tú quieras decirnos. Sí, a mí me encanta esta frase que dice, aquí la tengo, si llevas a tu niña contigo, nunca envejecerás, ¿sí? Inclusive yo creo que las personas que trabajan con niños, con niñas, saben esto, ¿no? Que es una energía, una curiosidad, una espontaneidad que tienes con ellos, ¿no? O sea, entonces es también, si miras con los ojos de niña, la vida se ve diferente, ¿no? ¿Sí? Qué bonito, sí, Gaby, muchísimas gracias. Yo quiero pedirte, Gaby, que nos compartas tus datos, porque tú das terapia, ¿en dónde te pueden localizar? Si tienes página. Sí, bueno, estoy en Facebook como Gabriela Chavarría Montiel, así tal cual, psicoterapeuta. Mi celular es 33 12 18 13 96, ¿sí? Y estoy en Instagram como GSH Montiel. Bueno, yo los voy a anotar aquí en los comentarios. Y yo les quiero dar las gracias a todas las mujeres que se conectaron. Gracias por sus comentarios. Fíjate que hoy no estuvieron, no hubo muchas preguntas, pero sí muchos comentarios de saludos. Gaby los va a ver ya que terminemos. Gaby va a tener oportunidad de meterse a Facebook y poder verlos. Y hoy, ya nada más para terminar, Gaby y yo queremos recordarles que somos mujeres, que somos importantes, que somos valiosas y que hay una niña dentro de nosotros que necesita ser escuchada, abrazada y amada. Pero sobre todo recordarte que no estás sola, que puedes transitar por este camino acompañada. Y hoy quiero pedirte que te des un abrazo, que te regales una sonrisa y que recuerdes esos momentos que te llenan de esperanza, por los que vale la pena continuar, por los que vale la pena vivir y por los que vale la pena luchar para volver a tomarte y seguir siendo tú, con esa valentía y con esa fortaleza que hay dentro de cada una de nosotras. Quiero preguntarte, ¿con qué te quedas y qué descubres? Siempre aquí en la página les compartimos, a ver, date cuenta de esto, descubre esto. Entonces hoy es, ¿con qué te quedas? ¿Qué descubres de todo lo que hablamos hoy? Gaby, te agradezco muchísimo Gracias también. todo lo que nos compartiste, este tiempo, que de veras es de mucha bendición para todas nosotras. Gracias, un abrazo a cada una, de corazón a corazón. Gracias. Ay, sí, lo recibo en el corazón. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.